A ver, pensemos en esto. ¿Cómo le damos la vuelta al salón de clases? ¿Cómo pasamos de un lugar donde solo se recibe información a uno donde se construye conocimiento de verdad? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una metodología que hace justamente eso, la investigación-acción. Vamos a ver cómo este enfoque no solo prende la mecha del aprendizaje activo, sino que, y esto es lo más importante, pone a los estudiantes al volante de su propia educación. Y esta es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Como docentes, siempre estamos buscando esa chispa, ese momento mágico en que la curiosidad se enciende y el aprendizaje de repente cobra vida. Lo bueno de la investigación-acción es que no solo se hace esta pregunta, sino que nos da una especie de mapa para encontrar la respuesta, ahí mismo, dentro de nuestra propia aula. Y es que el potencial de verdad, es inmenso. No estamos hablando de una simple técnica de enseñanza nueva, no. Esto es más como una filosofía para formar ciudadanos. Hay que imaginarlo, estudiantes que no solo aprenden sobre el mundo, sino que se sienten con el poder de mejorarlo, que ven la conexión entre la teoría y la práctica, y se transforman en verdaderos agentes de cambio en su comunidad. Ok, entonces vamos al grano. ¿En qué consiste exactamente esto de la investigación-acción? Pensemos que es como un ciclo de aprendizaje que no para de girar, donde los estudiantes dejan de ser pasajeros y se convierten en los pilotos que marcan el rumbo. La clave de todo está en que es un proceso cíclico y muy dinámico. Es un bucle constante. Se identifica un problema, se actúa, se reflexiona sobre qué pasó y se vuelve a empezar, pero cada vez con más conocimiento. Por eso no es un proyecto que tiene un principio y un fin, sino que es un motor de mejora continua. Y lo mejor es que ese motor lo encienden los propios estudiantes. Este es el corazón de la metodología, el motor del que hablábamos. Un ciclo de 4 fases que se alimentan entre sí: identificar, planificar, actuar y reflexionar. Lo más poderoso de esta estructura es que los errores se convierten en aprendizaje y la reflexión se vuelve el combustible para la siguiente acción. Es como una espiral de conocimiento que va hacia arriba. Ahora, veamos cómo podemos llevar este motor a la práctica. Bueno, ya vimos la teoría que suena genial, pero ¿cómo se lleva todo esto al aula? Vamos a analizar una guía bien detallada para que cualquiera pueda empezar a ponerlo en marcha. Aquí la tenemos. Esta es la hoja de ruta, el mapa práctico desglosado en 6 pasos bien concretos. Es, digamos, la versión extendida del ciclo que acabamos de ver. Nos lleva de la mano desde esa primera idea, esa primera pregunta, hasta cómo usar todo lo aprendido para volver a empezar el ciclo, pero esta vez con más fuerza. Y ojo, porque el punto de partida lo es todo. La idea tiene que nacer de ellos, de los estudiantes. Cuando el problema que identifican es algo que de verdad les importa, el compromiso está asegurado desde el minuto 1. El objetivo aquí es transformar esa curiosidad natural en una pregunta de investigación clara, que funcione como una brújula para todo el viaje. Una vez definida la pregunta, es momento de que la creatividad se desate. El grupo se convierte en una especie de laboratorio de ideas. Se discuten soluciones, se debate, hasta que eligen la estrategia que parece más prometedora y arman un plan de acción detallado. Pero aquí hay una clave: documentarlo todo. Cada decisión, cada tropiezo, cada avance, todo se convierte en un dato valiosísimo para después. A ver, esto es fundamental. Esto es lo que hace que la investigación-acción sea diferente a simplemente probar cosas a ver qué pasa. Para saber si la acción de verdad funcionó, se necesita evidencia, se necesitan datos. La recolección de datos no es algo opcional, es el pilar que sostiene todo el ciclo de aprendizaje. Y miren qué interesante, porque aquí es donde los estudiantes se ponen el sombrero de investigadores de verdad. Tienen a su disposición una caja de herramientas súper completa, que va mucho más allá de solo mirar números. Aprenden a observar, para registrar qué está pasando, a diseñar encuestas para medir opiniones, a entrevistar para entender el porqué de las cosas. Combinando todo esto, obtienen una visión 360 súper completa del problema. Y bueno, llega el momento de la verdad. Ese momento en que los datos se transforman en conocimiento puro. El grupo se sienta, mira la evidencia y responde 2 preguntas clave. ¿Qué pasó realmente? ¿Y por qué pasó? Las respuestas que encuentran no son el final del camino. Al contrario, son el punto de partida para la siguiente vuelta del ciclo, que ahora empieza con toda la ventaja de la experiencia ganada. Por supuesto, como con cualquier metodología que es así de poderosa, es importante tener los pies en la tierra. Así que vamos a explorar tanto los beneficios, que son enormes, como los posibles desafíos que hay que tener en mente al implementarla. Si ponemos las cosas en una balanza, el panorama es claro. Por un lado, los beneficios pueden transformar un aula. Estudiantes que piensan críticamente, que colaboran, que conectan lo que aprenden con su vida. Por otro lado,
Hay que ser realistas y prepararse para desafíos, como la gran inversión de tiempo que requiere, o la necesidad de guiar a los estudiantes para que sean conscientes de sus propios sesgos al investigar. Y esto nos lleva a un punto que es quizás el más importante de todos, porque implica un cambio profundo en nuestro propio rol. Para que la investigación-acción realmente funcione, tenemos que dejar de ser la fuente de todas las respuestas y convertirnos en los arquitectos de las mejores preguntas. Esta frase, de verdad, lo resume todo. Nuestro papel se transforma. Pasamos a ser facilitadores, arquitectos que diseñan el espacio para que el aprendizaje simplemente ocurra. Nosotros damos la estructura, el andamiaje, pero son ellos quienes construyen, quienes deciden y al final quienes se adueñan de todo el proceso y de sus resultados. Entonces, si vamos a asumir este nuevo rol de facilitador, hay 3 ideas clave que hay que tener bien presentes. Primero, la evaluación debe centrarse tanto en el proceso como en el resultado final, porque el aprendizaje de verdad está en el camino. Segundo, nuestro trabajo es asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan para tener éxito. Y por último, ver cada proyecto como un espejo de nuestra propia práctica, como una oportunidad para crecer junto a ellas. Y para que esto no se quede en el aire, pensemos en ejemplos concretos. Imaginen a los estudiantes rediseñando su propio espacio de estudio para que sea mejor, o lanzando una campaña para que toda la escuela lea más, o incluso creando un programa para resolver conflictos entre compañeros. Las posibilidades, la verdad, son tan infinitas como su propia creatividad. Y así llegamos al final, que en realidad es un comienzo. La verdadera pregunta no es si este método funciona. La pregunta es, ¿qué problema está ahí, esperando a ser resuelto en el aula o en la escuela? La invitación es a observar con atención, a escuchar de verdad, porque el próximo gran proyecto de investigación-acción podría nacer de la siguiente pregunta curiosa de un estudiante.